Bueno, antes que nada, buen día. Vamos a arrancar con el ejercicio práctico de la unidad 5, que tiene que ver con planillas de cálculo. Habrán visto con la profesora de la teoría todos los aspectos teóricos y además resolución de algunas cuestiones específicas como realizar gráficos y cómo cargar datos dentro de la planilla de cálculo. Acá tenemos el trabajo práctico número 1 que es el que vamos a hacer ahora. Tenemos videos tutoriales en el aula virtual. Y después tenemos un trabajo práctico similar al que hicimos con el Word, que es trabajar en la nube, o sea, en el Drive de Google, las herramientas de trabajo colaborativo de Google, donde tenemos un trabajo de planilla de cálculo en la nube. Eso tienen tiempo hasta el 12 de junio. Y el trabajo práctico de hoy, que vamos a dar hoy, tienen hasta el 2 de junio, o sea, una semana casi. Bastante sencilla, así que, bueno, vamos directamente a hacer el trabajo. Fíjense que el ejercicio número 1 dice ingresar al Excel, crear un nuevo libro, guardar el libro con su nombre y apellido. Bueno, eso ya lo saben, no es similar al Word. Generalmente aparece ya el libro 1. Ven que dice el libro, en este caso el libro 3, pues ya fue la tercera vez que lo abrí, pero la primera vez siempre aparece el libro 1, al igual que en el Word aparece documento 1. Y si no, vamos a archivo, nuevo, y ahí elegimos un libro en blanco. Después, guardar, bueno, es exactamente igual que lo hacíamos con el Office, con el icono de guardar o archivo guardar. Ahí va en la carpeta y con el nombre adecuado que dice acá. Elaborar una planilla para el control de condición de alumnos de la carrera que cursa. En la hoja 1, fíjense que el Excel trae, en versiones anteriores traían 3 hojas por defecto. Este trae hoja 1 con la posibilidad de ir agregando distintas hojas de acuerdo a la necesidad que yo tengo. Y tengan en cuenta que el concepto de hoja no es el mismo que el concepto de página en el Word. La verdad explicaba la profe que en el Excel las hojas tienen 65.536 filas por no sé cuántas columnas. Inmensa de columnas, lo que hace un espacio de trabajo realmente importante que no tiene que ver con el concepto de hoja o de página que usamos en el procesador de texto. Entonces, lo que nos pide es cargar estos datos en la planilla, esta tabla, y realizar los cálculos solicitados usando las fórmulas predefinidas en Excel. Ustedes sabrán, bueno, su nombre ya lo dice, ¿no? El Excel es un software del tipo planillas de cálculo. O sea, es específicamente, o sea, su función principal es realizar cálculos. Pero eso no quita que nosotros no podamos cargar datos como lo hacíamos en el Word. Por ejemplo, podemos cargar textos, números, insertar gráficos, pero la función principal es la de realizar cálculos. Entonces, vamos a cargar esta. Podemos llegar a tipear, pero bueno, para ahorrar tiempo, debido a que el Zoom no tiene muchos minutos, vamos a copiar directamente esta tabla. Fíjense que si yo le pego, ya trae un formato predeterminado. Si yo lo pego de una manera rápida. Ahora si hago clic en botón derecho y voy en las opciones de pegado, pegado especial, ven, esta sería la opción de pegado simple, mantiene el formato de origen, ¿no? Entonces trae los bordes marcados y los tipos de fuente y demás. Si yo le pongo la otra opción, que es coincidir con formato de destino, o sea, es una planilla que todavía no tiene ningún formato, entonces no se ven las cuadrículas y demás. Vamos a pegarlo ahí. Entonces ya tengo copiado mi
mi tabla, copiada mi tabla, me dice, realizar los cálculos solicitados utilizando las fórmulas predefinidas. Bueno, habrán visto que en el Excel tenemos una serie de funciones predefinidas. En realidad tenemos infinidad. Si vamos acá en la parte de funciones, tenemos discriminadas por categorías o las usadas recientemente. Entonces, están ordenadas alfabéticamente, o sea, si queremos buscar, por ejemplo, la función suma, vamos a todo, lo busco por la S y aparece. Y si no, directamente buscando por categorías. Funciones de fecha, financieras, estadísticas, de bases de datos, matemáticas. O sea, hay infinidad de funciones que probablemente jamás las usaremos todas. Pero a los efectos de resolver el práctico, simplemente nos pide suma, o sea, para resolver el total es una suma, una función que se llama promedio, una función que se llama máximo, que obtiene el máximo valor de una serie de valores, y la función mínima que obtiene el mínimo valor de una serie de valores. Eso es lo que vamos a hacer, entonces. Como son funciones más comunes, las podemos encontrar directamente desde acá. En el símbolo de autosuma tenemos suma, promedio, cortar, máximo, mínimo. Y después podemos ir a la ventana anterior que vimos anteriormente, que es la insertar funciones, donde están todas, por categorías o usadas recientemente, o todas. Entonces vamos a suma. Fíjense, yo selecciono suma y automáticamente el Excel, como yo estoy posicionado en la celda B7, ¿ven? Y los valores están en la parte superior, automáticamente el Excel selecciona todo lo que está arriba. O sea, la celda B6, la B5, la B4, la 3, la 2 y la 1. Y ya me crea automáticamente esa función, ese cálculo, perdón. Entonces, aplica la función suma de los valores que están entre B2 y B6. El símbolo 2 puntos significa que es un rango de celdas desde B2 hasta B6, incluyendo los valores que están en B3, en B4 y B5. Entonces, únicamente le tengo que dar Enter y automáticamente aparece el resultado. Esto sería lo mismo que hacer, selecciono todos los valores, le doy a autosuma, ¿ven? Me aparece acá. Son distintas formas de hacer lo mismo, ¿eh? O directamente yo puedo copiar la fórmula. ¿Ven? En la teoría lo habrán visto que la parte de copiar la fórmula lo que hace es por ahí agilizar la realización de cálculos repetidos o repetitivos. En este caso tengo que hacer el mismo cálculo en las tres columnas, es la suma, para no hacer la suma en las tres columnas. En este caso por ahí no se ve mucho la utilidad, pero si tuviera que hacer 500 sumas, no es muy práctico tener que hacerla de una. Entonces voy a utilizar la herramienta de copiar celdas. Fíjense que el cursor del mouse va cambiando de forma. Esta forma, que es la cruz blanca, sería para seleccionar textos, ¿no? Celdas. Esta forma sería para mover. Yo quiero mover esto a otro lugar. Y después hay otra formita que, ¿ven? El cursor toma la forma de una crucecita negra, pero solamente aparece en la esquina inferior derecha de la celda, ¿ven? Ahí. Entonces ahí, con la acción de arrastrar, copio la forma, ¿ven? Entonces, ¿cómo yo me aseguro de que esté haciendo realmente, está aplicando la fórmula que tiene que aplicar? Mirando acá en la barra de fórmulas. ¿Ven? O sea, en el lugar donde yo apliqué la fórmula aparece solamente el resultado, 350 en este caso. Pero en realidad lo que está ahí, lo que contiene esta celda es la suma entre D2 y D6.
Eso quiere decir que si yo cambio el valor, alguno de los valores que intervienen en la suma, se va a actualizar automáticamente el resultado. Por ejemplo, en vez de poner 150 en primer año, de la cantidad de libres, pongo 300. Le doy Enter, ¿ven? Esta automáticamente se actualiza. Profe, ¿podría volver a mostrar cómo hizo para arrastrar la parte de resultados? Sí. Por favor. Sí, sí. Explicaba que el cursor toma distintas formas de acuerdo a la posición donde yo me encuentre dentro de la celda. Esta crucecita era para seleccionar. Esta era para mover. Y esta, ¿lo ven? Que aparece solo en la esquina inferior derecha. No aparece ni acá, ni acá, ni acá. ¿Ven dónde está el puntito? El vértice de la esquina inferior derecha de cada celda. ¿Ven? Entonces yo me posiciono ahí y arrastro. ¿Ven? Esto funciona horizontalmente como verticalmente. Se adapta automáticamente a la posición donde está el cursor en este momento. Bueno, lo mismo puedo hacer para el promedio. Lo ubico acá. Voy a autosuma, selecciono promedio. Fíjense lo que ocurre acá. No sé si detectan que hay un error acá. En el cálculo del promedio. O sea, hay un valor que me va a afectar en el resultado final del promedio, que es el total, ¿ven? 100%, que no debería participar en el cálculo del promedio. Por eso hay que prestar atención cuando uno hace de manera automática o aprende a trabajar con el Excel de una manera automática. Hay veces que puede ocurrir que no se dé cuenta de que está seleccionando mal los valores. Entonces, puedo cambiar esta sugerencia. Esta es una sugerencia que me hace el Excel. Detecta que hay valores y selecciona todo. Entonces yo debo marcar los correctos. Simplemente hasta ahí. Le doy Enter. ¿Ven? El promedio es entre B2 y B6. Si yo hago directamente, como lo hice recién, incluye el 7, el C7 en este caso, en el cálculo del promedio. No es lo que yo quiero hacer. Entonces, acá puedo hacer lo mismo que hice hoy. Copio la fórmula. Y lo mismo con el máximo y el mínimo. Voy a autosuma. Fíjense dónde está ubicado el cursor, ¿no? Donde quiero que aparezca el resultado. Si voy a autosuma, máximo, ocurre lo mismo. Yo cambio acá, selecciono los valores correctos, le doy Enter. Y luego copio la fórmula. Lo mismo hago con el mínimo. Después dice, colocar como título el nombre de su carrera, personalizar. Bueno, esto es simplemente insertar texto. Fíjense que acá no tenemos márgenes, entonces yo voy a insertar filas vacías. Me posiciono sobre el nombre de la fila, que son los números, digamos. Si yo selecciono uno, con el botón derecho le voy a insertar, inserta una fila. Si yo tengo seleccionada 3 filas, le doy botón derecho, insertar, me inserta 3 filas. La cantidad de filas que yo tenga seleccionadas. Acá le puedo poner un título. Planilla de alumnos. Primero aquí. Bueno, y ahí personalizar el título ya tiene que ver con las fuentes, el subrayado, negrita, cursiva, todo lo que hacíamos con el Word lo podemos hacer, algunas de las cosas que hacemos con el Word lo podemos hacer con el Excel. Y el Excel tiene una particularidad también que se suele usar para los títulos, que es combinar y centrar. No sé si lo vieron con la profe, ¿lo habrán visto? Habrán visto que el ancho de la columna, tanto el ancho de la columna como el alto de la fila, tienen una cierta medida estándar que vienen prefijados ya en todas las celdas en el Excel. Que no quiere decir que yo no la pueda cambiar. Me posiciono
en el límite entre una columna y la otra y puedo arrastrar, o directamente doble clic y se adapta, digamos, al ancho del contenido, pero me afecta a todo lo otro, ¿eh? O sea, yo quiero aumentar el ancho del título nada más, pero me afecta a toda la columna B. Y no me queda bien la parte de los datos cargados. Entonces puedo utilizar una, una herramienta que tiene el Excel dentro de las que son de alineación, ven las que están acá. Entonces selecciono a ver, tres columnas, voy a combinar y centrar y me queda así. ¿Ven? Ahí le puedo dar el formato que quiera, el color del texto, la fuente y demás. A eso se refiere con personalizar. Personalizar la tabla dándole formato. También tiene que ver con la parte estética de la tabla. Simplemente tiene que ver con darle formato a los bordes, a la fuente también que está dentro de la tabla. Puedo darle todos los bordes. Puedo ponerlo en color diferente al encabezado. Y así. Después pueden ir jugando con esta parte de, puedo centrar el texto, los valores en este caso, para darle un formato diferente al que trae por defecto. No sé si se habrán dado cuenta que si bien en el Excel se ven las cuadrículas, o sea, las celdas delimitadas, si yo hago una vista previa, estas no salen, estas quedan como una hoja en blanco, similar a la que usábamos en el Word. ¿Ven? Solo se ven las cuadrículas que yo las he configurado con los bordes. O sea que si yo no le pongo los bordes, va a salir. Para atrás. ¿Ven? Así. Esa es la vista previa, así va a salir impresa. Bueno. Después dice, realizar el gráfico utilizando tipo de columna apilada correspondiente a la tabla y personalizar de la siguiente manera. Con título del gráfico, título del eje X, el Y, color de fondo. Entonces vamos a insertar un gráfico. Vamos a ver cómo hacerlo. Habrán visto en la teoría, selecciono el área que quiero graficar. Voy a insertar. A ver, vamos a elegir. Estos son gráficos de columnas. Columna apilada. Ahí aparece el gráfico. De acuerdo al área que yo seleccioné, me va a realizar el gráfico. Como el ejercicio pide gráfico del tipo columna apilada, seleccionamos ese y vemos que lo importante del gráfico es que refleje lo que nosotros queremos mostrar de la planilla, de la tabla. En este caso queremos que se vea, que se entienda, el objetivo del gráfico es que se entiendan los datos que yo quiero mostrar sin necesidad de ver la planilla del cual se extrajo, digamos. Se extrajeron esos datos, ¿entienden? Pues acá simplemente, mirando el gráfico, yo puedo decir que en primer año hubo 200 alumnos regulares, ¿no? O sea que cumple la función del gráfico. Y después, para darle de distintos formatos, puedo hacerlo desde acá. Estilos del gráfico. Entonces, selecciono acá, diseño.
Primero me pide que ponga un título. Voy a poner encima del gráfico y le pongo. Alumnos. O planillas de alumnos. Selecciono el gráfico. Y acá voy a formato del área de gráfico. Fíjense que se habilita esta herramienta donde puedo poner, por ejemplo, el relleno. Puedo poner... Vamos a elegir otro color. Por ejemplo, ese. Después me pide color del borde del gráfico de elección. Voy a borde. Línea sólida. Y le voy a elegir un color distinto al... Ahí va quedando, ¿eh? Leyenda ubicada en el lado derecho. La leyenda es esta parte que me va a indicar qué significa o el significado de cada uno de los colores, de las barritas de los colores, para que yo pueda interpretar el gráfico. Me pide que lo ponga a la derecha. ¿Ven? Cuando yo selecciono el área de leyenda, automáticamente aparece en la herramienta formato de leyenda. Eso lo puedo poner. Acá está en la parte inferior, ¿no? Hacia la derecha, queda así. O inferior, como estaba. Esto tiene que ver con el área del gráfico, ¿no? Por ahí, utilizándolo así, le quita mucho espacio al área del gráfico. Por ahí lo que se puede hacer es aumentar el gráfico y es mejor. Después, rótulo de datos. La leyenda tiene que tener un borde y color diferentes. Bueno, acá podemos poner sombreado, podemos poner... y el borde diferente al del gráfico. Pusimos negro. Bien. Y después nos pide algunas características como rótulos de datos, líneas de edición y tabla de datos. Agregar elementos al gráfico. Título de los ejes. El horizontal. Vamos a poner, por ejemplo, años. O cursos. Bueno, en el eje de las IES, el eje vertical, podemos poner cantidad de alumnos. Y así podemos agregar las etiquetas de datos. En las distintas posiciones. Eso quiere decir que en cada barra me va a aparecer el valor que corresponde a esa área, digamos. O sea, en este caso, la cantidad de alumnos en primer año que quedaron libres, el área gris. Aparece en el propio gráfico el valor. O sea, es mucho más explícito todavía visualmente el gráfico. Y por último, agregar la tabla de datos. Lo que hace es agregar la planilla de la cual yo obtuve el gráfico directamente en el gráfico. Esto también depende mucho del tamaño del gráfico y el tipo de gráfico. Por ahí se justifica, por ahí no, porque si queda muy encimado todo, se hace muy engorroso la interpretación del gráfico. Pero la idea es eso, ¿no? Que vean todas las herramientas disponibles para personalizar un gráfico. Después pide configurar encabezado y pie de página, desde diseño de página. Ven, acá tengo todas las herramientas de diseño de página, al igual que en el Word, con los márgenes, orientación, tamaño del papel, área de impresión. Y hacemos clic en este botoncito, vemos encabezado y pie de página. Personalizar encabezado. Fíjense que el Excel tiene
la posibilidad de poner el encabezado sección izquierda, central y derecha. No es tan similar al del Word. Acá puedo poner mi nombre. Y en el pie de página podemos poner, por ejemplo, el número de página. Aceptar. Y otra diferencia con el Word es que en la vista en la cual yo estoy trabajando en el Excel, no se ve el encabezado. No es que va a aparecer el encabezado. Únicamente va a aparecer en la vista previa. Y lo último que nos está pidiendo es establecer el área de impresión. Eso tiene que ver en qué parte, en qué área de la planilla es la que nos interesa imprimir o que salga en la vista previa. Por ejemplo, si solamente quiero que salga la planilla, si yo hago clic en vista previa ahora como está así, esto es lo que se va a imprimir. Pero si yo quiero establecer un área de impresión que incluya solamente la tabla, selecciono, voy a diseño de página, área de impresión, establecer área de impresión. Y ahí voy a vista previa, ¿ven? Solamente se ve lo que va a salir impreso. Y acá sí se ve el encabezado y pie de página, ¿ven? Encabezado y pie de página. Esta es una diferencia que tiene con el Word. No lo vemos directamente acá al encabezado y al pie de página. Fíjense que también el botón de área de impresión me da la posibilidad de borrar el área de impresión y seleccionar otro. Por ejemplo, si yo quiero que salga solamente el gráfico, selecciono, voy a diseño de página, establecer área de impresión. Ahí voy a vista previa. ¿Ven? Solamente sale el área que yo seleccioné. Bueno, y por último, en la vista preliminar, que ya la hicimos, directamente desde acá. Si a ustedes no les aparece esta herramienta de vista previa de impresión, la pueden agregar desde acá. O sea, simplemente con un tilde les va a aparecer acá en el área de acceso rápido, o si directamente se van a la parte de imprimir y ya les aparece la vista previa. Profe, Sí, creo que le faltó el punto 6. el 6. Ah, cambiar el nombre, perdón. Me apuré. Acá ven, me posiciono en la parte de donde dice hoja 1, botón derecho, cambiar nombre. Ahí le pongo que es ejercicio 1. Enter y simplemente se cambia. O es doble clic, es lo mismo. Aparece el cursor ahí en el área para que yo pueda borrar y cambiar el nombre. Simplemente eso. ¿Está? Sí, gracias. Bueno, en contados minutos se va a cortar, así que entonces, este ejercicio lo pueden hacer hasta el martes, está habilitado el aula, desde hoy ya, ¿no? Si puede subirlo, lo puede subir ya hoy, hasta el martes, y después el otro, el de planilla de cálculo en la Profe, nube. Sí. sí, ¿Sí? yo le quería preguntar si el gráfico no tendría que incluir también el promedio, el total, los máximos y los mínimos, como usted no seleccionó eso. No, si querés puedes hacer otro gráfico que incluyan los cálculos. Porque si no es como que se confunde mucho tener tantos datos ahí en el gráfico. O sea, mirando así uno puede entender, digamos, la cantidad de alumnos en distintas condiciones y los distintos años. Pero si vos querés incluir probalo que si vos incluís todo, se va a hacer difícil la comprensión de los datos. Porque la idea del gráfico es poder entender el contenido de la planilla sin ver la planilla, simplemente con el gráfico.
¿Está? Ya se fue, parece, ¿eh? Ya. Ahí está. Bueno, si no tenemos preguntas al respecto, cualquier cosita se pueden comunicar al correo o al aula virtual. Estamos terminando. Nos vemos. Hasta luego.